No estoy compartiendo. ¿Qué se pone? Ya. Acá se me puso. El celular sí que tenía problemas. No puedo compartir la presentación. Ahí estoy compartiendo con ustedes. No los escucho. A ver, Sí, maestro, buenas noches. Sí, sí se ve. listo. Se ve lo que estoy compartiendo, ¿no? A ver, copie. Se ve lo que estoy Sí se ve, compartiendo. licenciado Alexis. Sí se ve. Muy bien. Listo, ¿no? Hoy día lo que nos toca hablar es sobre los principios pedagógicos, ¿sí? Vamos a tratar sobre los principios pedagógicos de la educación. ¿Por qué es importante? Porque de aquí parte casi todo la parte medular de las preguntas de lo que es el nombramiento, ¿no? Parte todo lo que es la parte casuística de estos principios. Ahora vamos a ver. Cuando hablamos de principios de la educación, a ver, no sé si se podrá. Sí, pero listo. Aquí. Yo no puedo ver mi pantalla. A ver. Préstame. Listo. Cuando hablamos de principios de la educación, ¿ya? Estamos hablando de ciertos... Ay, no puedo mover. Tengo algunos problemas con la pantallita. No, ya. Listo. Disculpen que tenía algunos problemas de conectividad. Listo. Muy bien. Vamos a hablar sobre los principios de la educación, como les decía,
es, son agentes fundamentales en el proceso educativo. ¿De qué estamos hablando? De la ética, de la equidad, de la calidad, de la democracia, de la creatividad, de la innovación, de la conciencia ambiental, inclusión e interculturalidad. Hoy día vamos a tratar cada uno de estos puntos, ¿ya? Me avisan si me están copiando porque no puedo escucharlos ni verlos. ¿Ya? A ver. Hablamos de la ética, ¿no? ¿Qué es la ética? La ética que inspira una educación promotora de los valores de paz, solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo. Pero si Binacional jugaría en Puno, no tendría gente, creo, ¿no? ¿Cómo? ¿Aló? Sí, dígame. ¿Cómo? Está Quería hacer una lleno de la pregunta, quería gente. participar. Ah, ya. ¿Cuándo ¿Dónde vendrán ves? ya? Ya, mi gracias. Ya, tía, cualquier cosa, ¿ya? Bueno, continuamos entonces. Ahí hay unos audios que se están cruzando, creo que. La ética, como les decía, es la que inspira una educación promotora de valores de paz, solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto de las normas de convivencia, que fortalecen la conciencia moral individual y hace posible una sociedad basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana. ¿Qué quiere decir? Por decir, si ustedes como docentes ven a un niño que por decirte, al lavarse las manos, no se las seca y agarra directamente el cuaderno o el lapicero, ¿no? O sea, se lava las manos y con las manos mojadas va a agarrar, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos que actuar, ¿no? Actuar como docentes y explicarle al niño, ¿ya? Ya sea con una canción o explicarle de una bonita forma a todos los niños que tienen que secarse las manos, ¿no? Que es un procedimiento de higiene. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos utilizando las normas de convivencia, ¿no? Entonces, la ética no solo en los niños de inicial, ¿no? Sino que hay, supongamos, padres de familia que también agarran y te dicen, ¿sabes qué, profesor? Quiero que lo pase a mi hijo de grado, ¿no? Quiero que lo apruebe, ¿no? Sin haber hecho ninguna actividad ni nada. Entonces, nosotros, por ética, por justicia, ¿sí? Por respeto a las normas, tenemos que decir que su hijo no cumplió con las actividades, por lo tanto no realizó, no llegó a hacer las competencias y por esa razón se le tuvo que desaprobar, ¿no? ¿Sí? Entonces, nosotros ahí influye mucho lo que es la integridad del docente, ¿no? El valor, el honor, la elección, la conciencia, ¿no? Hay muchos docentes que olvidan esto un poco de la ética, ¿no? La ética también está, supongamos, hace poco, ¿no? Yo veía un grupo en una reunión de docentes y veía que el director hablaba y un grupo de docentes conversaba mientras el director estaba explicando un comunicado, ¿no?
y ellos conversaban y dialogaban y se reían en medio de la reunión. Entonces, ahí estamos incumpliendo algunas normas de convivencia, ¿no? Y eso es donde nos quita la ética, ¿no? No nos muestra lo que es la ética del docente. Para tener ética, entonces tendríamos que comportarnos de acuerdo a las normas de convivencia de la sociedad. Sí. Entonces, muchas preguntas vienen basadas también en lo que es la ética, ¿no? Dice, ¿no? ¿Qué harías si la alumna te propone que la pruebes si no te denuncia, ¿no? Entonces, preguntas así son las que les van a venir como casuísticas, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros actuar de forma Para responsable. tos y Sí, flema, ¿qué dígame. recomendarías? Sí, porque tiene bastante tos y tanque flema, garganta. Está. Pero no tiene A ver, fiebre, nada, solo tos y a ustedes también garganta. quisiera consultarles, a ver, si han tenido Sí, no, tiene experiencia tos de flemas. ética. Ahí creo que Sí, se le tos seca. activó el audio, creo que a alguien. ¿Desea participar? Sí. 2 veces al día. Para que puedan A ver. Bueno, si no, continuamos, ¿ya? Ya, disolverlo y tomar. También tenemos lo que es la ya. equidad. ¿Cuánto La está? equidad nos dice, 4 según el cada ministerio, que garantiza a todos la igualdad y la oportunidad mañana y tarde. del Y acceso y tarde. ¿Tiene dolor permanencia también en la y garganta? trato No, a no un tiene sistema dolor. educativo de calidad. Tos seca tiene. No, tos seca. Sí, tos seca tiene. Disculpe, administrador, ¿y hay alguien que se le prendió el audio? ¿Sí? A ver, ¿me escuchan? ¿Sí? A ver, hay alguien que se le activó el audio por equivocación, creo. A ver si lo puede silenciar. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Si quieren participar, pueden participar. Ya, este es vamos a hacer como un tipo taller porque quiero conocerlos, ustedes que participen. ¿Ya? Vamos a hablar ahora sobre la equidad. La equidad, como les decía, era la que garantizaba la igualdad y oportunidad del acceso, ¿no? Y la permanencia de un sistema educativo. Veo, hay muchos estudiantes en las partes altoandinas, ¿no? Que no tienen acceso a la educación, ¿ya? O es muy limitada, ¿no? Hay momentos que cuando están en la sierra, o sea, que cuando están, disculpen, sembrando, o hay cosecha, no asisten al colegio y pierden esas horas o días de clase por estar cultivando, cosechando, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay el acceso a la educación se pierde un poco. ¿Por qué? Porque ellos no están accediendo a ese aprendizaje, ¿no? Y hay muchos que inclusive dejan el estudio por estar haciendo esas actividades. Entonces, la equidad no siempre en todos los lugares es accesible, ¿no? Para todos. Ya por muchas razones los alumnos dejan la escuela o no participan de ella, ya sea por los padres o por ellos mismos. Como en lo que es inicial, generalmente a veces los padres se llevan a sus hijos y a veces no los llevan a los colegios. En el caso de primaria, sí los llevan, ¿no? Pero bueno, en algunos casos, generalmente los de quinto o sexto de primaria, los hacen ya trabajar en las zonas altoandinas, ¿no?
En la ciudad es diferente, ¿no? En la ciudad generalmente los alumnos sí tienen el acceso y la permanencia a la educación en su mayoría, en su mayoría. Hay excepciones de alumnos con recursos económicos bajos que no tienen acceso. ¿Ya? Entonces, si vemos aquí lo que nos dice el ministerio que garantiza que todos tengan iguales oportunidades, no lo garantiza en realidad el ministerio, ¿no? Es nada más algo que está escrito en el papel, pero en la realidad y en la pluriculturalidad de nuestro Perú no se da, ¿no? No se da la equidad. Inclusive podemos ver en la educación cómo es la educación particular y cómo es la educación estatal, ¿no? Tanto en inicial como en primaria, ¿no? Vemos que es un poco más consistente la educación en lo que son colegios particulares, ¿no? A ver. También vemos la inclusión como parte de la educación, ¿no? Que incorpora a las personas con discapacidad, ¿no? A los grupos sociales excluidos y marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción de etnia, religión, sexo u otras causas de discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la pobreza y exclusión y las desigualdades. Eso es lo que nos dice el ministerio, ¿no? Lo que vemos en realidad es que hay colegios. Ustedes que son inicial. ¿Qué cosa? Porque Porque viene. Ahí siempre voy a comer nomás. la calle está. ¿Me escuchan ahora sí? Tenía problemas. No puedo acceder a, no puedo compartir la pantalla. Disculpe, anfitrión. Anfitrión, no puedo compartir la pantalla. ¿Y para qué le dice comida? A ver. Anfitrión. ¿Ya no quieres cenar? Ya, entonces Anfitrión. nada, pues, ya, Anfitrión. mamá, ya no quiero. Sí, Cenar, ya. sí, licenciado, ya está en pantalla. No, yo no puedo. ¿Están viendo mi pantalla, Juana? ¿Está en mi pantalla? ¿Ah? Ese profesor, licenciado, está en aire. Se lo mira, se lo mira. A ver, voy a volver a... No, no sale, sale que... Lo ha inhabilitado el hospedador. El hospedador lo ha inhabilitado la pantalla, no puedo compartir. A ver, por favor, para compartir la pantalla. Lo ha inhabilitado el hospedador. Sí, a ver. Sí.
¿Ya estoy compartiendo? Listo. Ahora sí, ¿no? Ahora sí estoy compartiendo con ustedes, ¿no? Estábamos en lo que era la inclusión de alumnos con habilidades especiales. Como vemos, hay muchos alumnos en el Perú con esa discapacidad. Tenemos colegios que son de educación básica, EBE, ¿no? Educación básica especial, ¿no? Donde van los alumnos que tienen ya un estado de gravedad, se podría decir que ya tienen un estado de gravedad, ¿no? Porque los que no tienen mucha dificultad para el aprendizaje son incluidos en lo que es las aulas de EBR, ¿no? ¿Sí? ¿Qué haríamos si nos toca un alumno con habilidades especiales en nuestra aula? ¿Sí? En realidad, este es muy controversial porque a mi parecer debiera haber un personal especial para que se encargue o para que guíe a este alumno con habilidades especiales, ¿sí? Pero de lo cual no hay por la cuestión de presupuesto de las UGELs y esto, ¿no? Pero de todas maneras incluyen alumnos especiales en la educación básica regular, en CEPROS y en todo tipo de educaciones, incluyen a los niños con habilidades especiales. Estos niños son monitoreados, ¿sí? Por el SANE, ¿ya? Entonces, si le preguntan, ¿cuál es la institución que monitorea a los niños de habilidades especiales? Es el SANE, ¿ya? El SANE es el encargado de monitorear cómo van en sus aprendizajes y cómo van logrando sus capacidades estos alumnos. A su ritmo, cómo ellos van aprendiendo, porque no van a aprender como una persona normal. Se tardarán quizás un poco más, pero aprenderán ciertas habilidades básicas. ¿Sí? Yo tuve la oportunidad de tener un alumno especial, me acuerdo cuando trabajaba en Guaral, ¿sí? Y lograba aprendizajes, ¿no? Lograba aprendizajes y lograba capacidades motrices que podía hacer. Se veía un desarrollo de sus habilidades, ¿sí? Pero no tenía tanto grado de dificultad, ¿no? Hay otros que tienen más grado de dificultad, el oído, la vista, etcétera, y se les es un poco imposible el aprendizaje, ¿ya? Debemos tener sumo cuidado con los alumnos con habilidades especiales y tener, por decir, de 5 ojos para ellos, ¿no? Ya sea en inicial como en primaria, ¿no? Porque son más extrovertidos, algunos son extrovertidos, algunos son introvertidos, ¿sí? Y tienden a molestarse rápido o a también ponerse triste rápido, ¿no? Listo. Entonces, ¿se da la inclusión social en las aulas de EBR, de educación básica regular? Pues sí se da, ¿no? Y es un hecho por ley que tienen que aceptarlo. No es que no lo acepten, se tiene que aceptar en las aulas tanto de inicial, de primaria, como de CEPROS, inclusive universidades, ¿no? Inclusive empresas y tiendas tienen el deber de aceptar a las personas con habilidades especiales, ¿sí? A mi parecer, sí se debe incluir en todos los ámbitos de la sociedad a las personas especiales, pero con un monitoreo o un guía que los pueda ayudar, ¿no? Para que puedan desarrollar sus actividades normalmente. ¿Ya? Entonces, ahí hay también algunas preguntas que les podrían hacer sobre alumnos con habilidades especiales, ¿no? Supongamos, ¿qué harías si un alumno con habilidad especial se baja el pantalón?
¿no? Entonces, automáticamente tendríamos que cubrirlo, ayudarlo, decirle cómo que no debe realizar esas actividades, ¿no? Tenemos que aconsejarlo y conversar quizás con la mamá, con el papá, de cómo va en la casa, ¿no? Ya hacer un proceso ya de tutoría, ¿no? Con ese alumno para ver qué está pasando con él, por qué tiene algunas reacciones diferentes a los niños, ¿no? Muy bien. Continuamos entonces con lo que es, yo les doy estos casos o estos ejemplos, ¿no? Porque son casos que van a venir en las preguntas, te vienen así las preguntas, ¿no? ¿Qué harías si este niño hace esta situación, ¿no? Yo tenía un alumno que llevaba su tijera en su mochila y se cortaba el pelo en el aula, ¿no? Que era un alumno especial también, ¿no? ¿Sí? Pero después ya, miren, después lo habían hecho ingresar como alumno especial, pero después de hacerle un análisis psicológico, se determinó que no era especial, sino era psiquiátrico, ¿no? Una cosa es que sea con habilidades diferentes, ¿ya? Y otra cosa es que sea un alumno con problemas psiquiátricos, ¿no? Es totalmente diferente. Quizás el comportamiento es parecido, pero son diferentes, ¿no? Según los psicólogos, etc. Bueno, continuamos. Tenemos en lo que es la calidad. El ministerio nos dice que la calidad asegura condiciones adecuadas para una educación integral, pertinente, abierta, flexible, ¿no? Y permanente. En lo que es calidad, estamos hablando de dos cosas, ¿no? Tanto en el ámbito de infraestructura y de materiales, como también en el ámbito pedagógico, o sea, de la enseñanza, la calidad que se da en la enseñanza, ¿sí? Por decirle, en el ámbito de infraestructura, vemos en algunos colegios que está pésimo, en otros está muy bien infraestructurado, ¿no? También vemos que en el ámbito de la calidad educativa, en realidad no es que los docentes del Estado enseñen mal, ¿no? Sino que lo que sucede que la programación la hace el mismo ministerio, ¿no? El mismo ministerio te da las pautas de la programación y nada más te dice, ¿sabes qué? Tú lo vas a diversificar esta programación que yo te voy a dar, ¿no? Pero ya prácticamente te da todos los lineamientos para que tú lo hagas, ya no puedes diversificar mucho, o sea, ya no lo puedes convertir o adaptar a tu realidad. En cambio, en los colegios privados, ¿sí? Que tienen supuestamente mejor calidad de educación, ¿ya? Es un proceso donde le dejan carta libre al docente para que presente sus programaciones y la institución lo aprueba o lo desaprueba esa programación, ¿no? Si ve que está consistente y está bien, entonces lo aprueba y eso se da, ¿no? En cambio, en educación ya en lo que es EBR del Estado, lo que sucede es de que ya te da una pauta, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Se podría decir, ya es demasiado dirigida o demasiado diversificada, que tú ya casi no puedes hacer nada o no lo puedes adaptar a tu realidad mucho, ¿no? Ese es el detalle que yo he estado palpando en algunas situaciones, ¿ya? En cuanto a los materiales, también en la educación del Estado se dan algunos libros
que tienen algunas fallas, ¿no? Algunas fallas de edición. En cambio, en los colegios particulares se dan libros que son un poco mejores, ¿no? En cuanto a la calidad de edición, ¿no? ¿Ya? Para inicial, supongamos para inicial y primaria, los colegios particulares trabajan netamente con libros. En cambio, en la educación normal del Estado no se trabaja mucho con libros, nada más con la programación que te da el Estado, ¿no? Esa es diferencia, ¿no? En cambio, en primaria sí se dan libros también, ¿ah? En primaria también se dan libros, ¿no? En primaria se dan libros. Aquella piedrita paterna. Bueno, vamos. ¿Alguien quisiera opinar sobre la calidad de la educación? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, dígame. ¿Alguna pregunta sobre la calidad de la educación? ¿Sí? Es una máquina. ¿Cómo lo hace todo el día? Ya, hijo, ya. Suelta. Sí, dígame. No se va a subir, amor. Bueno, continuamos entonces, ¿ya? Continuamos. Hablamos de la democracia, ¿no? Dice, la democracia promueve el respeto irrestricto de los derechos humanos, la libertad de conciencia, el pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad popular, y que contribuye a la tolerancia mutua de las relaciones entre las personas, entre las mayorías y minorías, así como el fortalecimiento del Estado de Derecho, ¿ya? En realidad, bueno, la democracia es de que todos estén de acuerdo en algo, ¿no? Y brinden su opinión para mejorar la idea que están de acuerdo, ¿no? ¿Ya? En este caso, la democracia es, en este ejemplo, las elecciones, ¿no? ¿Ya? ¿Hay democracia en las aulas? Ustedes, como son profesores de inicial, de primaria, también se hacen, ¿no? Se hacen elecciones escolares donde los niños tienen que elegir a su alcalde, ¿no? A su alcalde escolar. Entonces, ellos ya tienen un sentido de la democracia, hay que enseñarles un sentido de la democracia y de la voluntad de todos, ¿no? ¿Ya? Supongamos, él no me gusta porque es muy peleón, dice uno, ¿no? Entonces ya es su opinión y tiene que respetarse, ¿no? ¿Ya? Entonces, como les digo, pero si nosotros vemos cosas que no van con la ética democrática, por decirte, hay algunos alumnos que dicen, voten por mí y comienzan a botar caramelos en el patio, ¿no? Voten por mí, voten por mí. Entonces, eso no se debe dar, ¿no? Porque estaríamos ya incurriendo en cosas ya no éticas de la democracia, ¿no? Como es el soborno, en otras cosas que se ven hoy en día en la política, ¿no? En la política de hoy, ¿no? Se ve mucho eso, ¿no? Te regalo un tupper y me eliges, ¿no? Entonces, eso no debemos permitir con los niños, ¿no? Tanto en inicial, tanto en primaria, ¿no? Cuando hacemos la elección de alcaldes escolares, ¿no? No solo la democracia se da en las elecciones de los alcaldes escolares, ¿no? Sino también la democracia se da al momento de hacer un grupo y elegir algún tema, ¿no? Supongamos, ¿de qué tema quieren hablar? Uno levantará la mano y dirá una cosa, otro levantará la mano, dirá otra cosa. Entonces, esa es democracia, tomar la opinión de todos y llegar a un acuerdo entre todos, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la democracia? ¿Sí? A ver, escucho un grillo nomás.
Continuamos entonces. Ahora vamos a hablar un poco sobre la interculturalidad. ¿Ya? Vamos a hablar un poco sobre la interculturalidad. La interculturalidad que asume como riqueza, diversidad cultural, étnica, lingüística del país, que encuentra el reconocimiento y respeto de las diferencias, así como el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del otro, sustento para la convivencia armónica y el intercambio entre las diversas culturas del mundo. Qué bonito lo dice el ministerio, ¿no? El ministerio lo dice muy bonito, de que debe haber una convivencia armónica e intercambio de las diversas culturas del mundo. ¿Ya? Pero en la realidad a veces es otra, ¿no? Hablando de interculturalidad, justo estaba, hace poco hubo el concurso de contrato de docentes, ¿no? Entonces, a una profesora había postulado para educación, bueno, era educación primaria, ¿no? Para educación primaria, pero con la diferencia que era un colegio bilingüe, ¿no? Tenías que saber, ¿cómo se llama? Español y chanca, ¿no? Entonces, a la profesora, bueno, la profesora ya le iban a adjudicar y le dijeron, a ver, salude o comuníquese en chanca, ¿no? Entonces, la profesora no sabía, ¿no? Y no, ya no la adjudicaron porque no sabía el idioma que tenía que saber para poder dictar esa materia de ese nivel de educación primaria. ¿Ya? Y así también había otra profesora que, ¿no? que se iba a adjudicar a inglés y no sabía ni siquiera presentarse en inglés, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo comunicarnos. Sí. Julio, se ha activado tu audio. Julio César, ¿quieres intercambiar algunas palabras con nosotros, Julio César? Sí, licenciado, justamente como estaba hablando de la interculturalidad, es muy importante, ¿no? Nuestro país, o sea, nuestro Perú tiene diferentes, como se puede decir, sitios de interculturalidad, de culturas diferentes, de costumbres, de repente de diferentes, ¿qué se llama? Costumbres religiosas o costumbres de los pueblos que tienen, ¿no? En el caso el mío es, bueno, acá en Moquegua, tenemos la costumbre, por ejemplo, de lo que es el Cerro Baúl, y después de los portamontes, y una serie de cosas que se presentan en nuestro Perú, que es multicultural y pluricultural. Claro, podemos ver inclusive en el lago Titicaca, ¿no? Hay un pueblo que tiene su propia cultura, ¿no? Que no utiliza moneda, ¿no? Hacen el trueque hasta ahorita, ¿no? Ahí así, en distintos lugares del Perú tienen diferentes culturas, ¿no? Y diferentes formas de manifestación, ¿no? Que lo llevan año tras año, lo siguen heredando, ¿no? Los hijos, ¿ya? Pero supongamos cuando a veces estos niños quieren venir a la costa y quieren mostrar su cultura o cómo ellos lo ven, su cultura en sus pueblos, muchas veces son minimizados, son burlados, ¿no? Por otros niños, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros a veces debemos evitar, ¿no? Como maestros, ¿no? Por decirte, uno habla quechua, no, tú hablas quechua, no. Más bien debemos realzar las culturas, ¿no? Si vemos que alguien trae algo nuevo de una cultura nueva,
Entonces debemos realzar eso y darle importancia a eso, ¿no? Y enseñarle a todos que eso es importante, ¿no? Eso es lo que nosotros deberíamos hacer como maestros, ¿no? Supongamos si un niño trajo una cultura, no, en mi pueblo hacían así, a ver, todos vamos a hacer como él hacía en su pueblo, ¿no? Esa sería la forma de actuar del maestro, ¿no? ¿Para qué? Para que todos capten lo que él hacía en su pueblo, ¿no? Entonces, sería una forma de diversificar la cultura, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, no, Julio César? Listo. Continuamos entonces. Muy bien, gracias por tu participación, Julio César. Muchas gracias. Aquí creo que tengo un mensaje en el chat. A ver, vamos a hacer una pausa para poderlo leer. Listo. A ver. ¿Ya? Muy bien, dice conciencia ambiental. La conciencia ambiental que motiva el respeto y el cuidado de la conservación del entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida. ¿Ya? ¿Qué debemos enseñar en conciencia ambiental? En conciencia ambiental, nosotros tenemos que enseñar a los niños desde chiquitos, desde inicial, ya desde chiquitos tenemos que enseñarles a cómo conservar, cómo, por decirte, cómo reciclar, cómo lavarnos las manos sin desperdiciar el agua, cómo sembrar. Yo estaba viendo aquí en un canal de cable, estaba viendo cómo a los niños en Japón les enseñan desde los 3 años, les enseñan 3, 4 años, ya están desgranando el arroz, ¿no? Les enseñan a desgranar el arroz, ya. 5 años ya lo están cocinando. Entonces son chiquititos que cómo aprenden, no tan pequeñitos. Entonces, tener conciencia ambiental no es solo sembrar o cuidar las plantas, ¿no? Sino tener conciencia ambiental es también saber cómo utilizar los materiales que vamos a reciclar. Supongamos yo en mi casa yo le puedo enseñar a mis alumnos que tengo que comprar con una bolsa de tela. ¿Por qué? Porque el plástico se va a ir acumulando y va a contaminar. Entonces, son cosas que debemos estar enseñándoles a los niños para que ellos tengan esa conciencia ambiental de que se va a contaminar. Si es que yo sigo adquiriendo más plásticos de la tienda, se va a contaminar más la ciudad, ¿no? Voy a juntarme más de bolsas, esa bolsa la voy a botar en la basura y la basura se va a hacer más contaminación, ¿ya? Se dice que nosotros al año, cada persona genera 1 tonelada de basura, ¿no? 1 tonelada de basura al año. Imagínense tantos millones de personas que somos, cómo va a estar el planeta. ¿Ya? Entonces, ¿qué preguntas nos podrían venir cerca de la conciencia ambiental, ¿no? O cerca de la conservación del entorno natural, ¿no? ¿Cómo nosotros podríamos entrenar a nuestros alumnos para que puedan sembrar el entorno del colegio, por decirte, ¿no? ¿Cómo nosotros podríamos concientizar a los alumnos para que siembren el entorno del colegio? Eso podría ser una pregunta, ¿no? ¿Sí? Entonces, nosotros quizás hacemos que junten semillas primero, los hacemos que hagan en vasitos, ¿no? Eso ya sería el procedimiento, ¿no? Hacemos que hagan en vasitos, un almácigo, y ahí recién trasplantarlo, quizás a diferentes puntos de la escuela, ¿no? Entonces, ese sería más o menos el procedimiento. ¿Ya? A ver, continuamos. ¿Alguna pregunta o aporte que quisieran dar sobre conciencia ambiental? ¿Alguna pregunta de ustedes? A ver, Julio César, Leonel, Gregoria. A ver. ¿Sí?
Quisiera escucharlos también ahí ustedes, sus opiniones, sus aportes, ¿sí? Hablamos de la creatividad, ¿sí? Hablamos de la creatividad e innovación. El ministerio nos dice que la creatividad y la innovación promueve la producción de nuevos conocimientos en todos los campos, saberes del arte y la cultura. ¿Ya? Eso es bien cierto que se debe dar, pero no se da. ¿Qué quiere decir? Que nosotros agarramos y a veces les decimos a los niños pinten, ¿no? Y el niño a veces pinta la manzana de azul y nosotros a veces le decimos, no, es rojo, ¿no? Pero él quiere una manzana azul, ¿no? Entonces, tenemos que dejar que él pinte su manzana azul, ¿no? Igual, hay muchos niños que hacen un trabajo y te dicen, quiero hacer esto, ¿ya? O he hecho, por decirte, he hecho un carrito, he hecho un volcán, ¿no? He hecho un volcán con papel, por decirlo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que dejarlo que hagan su creatividad, ¿no? Más bien impulsar la creatividad, ¿ya? ¿Y cómo impulsamos la creatividad? La creatividad la impulsamos nosotros cuando hacemos ciertas actividades que al niño lo hacen pensar en cosas nuevas, Por decirle, agarramos a los niños, le decimos, niños, ¿sabe qué? Vamos a salir al pastito del colegio, todos se van a echar y van a mirar a las nubes. Y me van a decir, ¿qué ven en las nubes? ¿Qué formas ven? Entonces, es una forma de ir incentivando a la creatividad. ¿Qué es la innovación? La innovación es cuando algo ya creado, ellos le ven algo nuevo, o sea, aumentarle algo a lo que ya está creado. Esa es la innovación. Por decirte, el niño ve, por decirte, un cargador de celular. Dice, ¿por qué este cargador de celular no puede tener radio? ¿No? Entonces, ya eso sería ya una innovación. Está aumentándole algo que ya está creado, ¿no? Está innovando, está haciendo algo nuevo de lo que ya está creado. ¿Sí? Entonces, en verdad, en los colegios muy poco se ve la iniciativa de creación o innovación en los niños, ¿ya? Es poco la iniciativa en los colegios que yo he visto, ¿no? Que he palpado, es poco la iniciativa de creatividad e innovación. Quizás porque los docentes están un poco más involucrados en cómo hacer sus programaciones, sus actividades, sus conocimientos, cómo cuadrar todo esto. Entonces, se olvidan un poco o tomarle importancia a lo que es la creatividad y la innovación. ¿Ya? A ver, denme unos segundos. Muy bien, continuamos entonces. ¿Ya? ¿Alguien quiere hacer un aporte sobre la creatividad y la innovación? ¿Ya? Si bien es cierto, hay concursos de Crea y Emprende, Aprende en Casa, no sé, hay diferentes concursos en educación primaria, secundaria, para que los alumnos innoven, ¿no? Pero bueno,
se da en ese ámbito nada más de septiembre que toca, pero después ya no se da, ¿no? Ni al comienzo ni al final del año. Entonces sería que esto sea perenne, ¿no? Lo que es incentivar a la creatividad y la innovación. En realidad, en esto se debe basar toda la educación, ¿ya? En la creatividad y la innovación, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿alguien quiere dar algún aporte sobre la creatividad e innovación? ¿O un comentario que quisieran hacer al respecto? Mary. A ver. Sí, quisiera escucharlos también a ustedes. Nelly. A ver. ¿Sí? Profesor. Sí, dígame. Sí, profesor, acerca de la creatividad e innovación, dice, justamente hay fechas, bueno, yo también he tenido oportunidad, soy profesor de primaria, licenciado en educación primaria, también he tenido oportunidad de trabajar en CEPRO. Y mucho de eso se emplea, ¿no? Lo que es creatividad e innovación, tanto en primaria también se hace, ¿no? También hace tiempo trabajaba también un buen tiempo en lo que es en primaria. En creatividad es crear cosas nuevas, ¿no? Innovar, algo fuera de lo que, algo, como decía, fuera de lo común, ¿no? Algo nuevo, ¿no? Algo novedoso que se hace, ¿no? Se puede hacer para crea y emprende, ¿no? Para mejorar, ¿no? La calidad de vida, puede ser el mismo alumno que puede hacer una microempresa, o de repente puede hacer mejora, ¿no? Cualquier cosa, en cuanto en primaria también, en cuanto se le pide, hay cosas más así de inventos, de cosas nuevas, ¿no? De que se puede, por ejemplo, en una oportunidad yo me recuerdo de que hice una vez de alcohol con una rosa que tenía fragancia, saqué perfume, ¿no? Y bueno, eso fue una anécdota que siempre lo voy a recordar. Entonces tenía una rosa blanca que tenía bastante perfume. Y entonces eso ¿qué se llama? Hizo una mejora, ¿no? Algo que no existe, ¿no? Algo que se mejora. También una vez también del limón y los mensajes con una vela y se salían los mensajes que correspondían, o sea, con mensajes secretos, ¿no? De repente puede ser en un tiempo de Claro, mensajes conflicto, ocultos. oculto, ¿no? Para eso. Bueno, pues eso sería mi opinión, que la creatividad ya depende del alumno. Yo también una vez, en lo que es matemática, la profesora sacaba, me gustaba matemática bastante, entonces sacaba en secundaria, me recuerdo, de una manera, y yo la sacaba de otra manera, pero con la misma respuesta, ¿no? Es ya, de uno cuando le gusta, bueno, puede hacer muchas cosas, ¿no? Y Es innovar es creatividad. también mejorar. Bueno, es mi aporte, profesor. Claro, muy bien. Gracias por tu aporte, Julio César. Felicitaciones. Felicitaciones por incentivar a tus alumnos a la creatividad, ¿no? Como vemos, sí, muchos hacemos proyectos innovadores y creativos, pero quizás se da nada más en el tiempo de septiembre, ¿no? Que es el día de la semana técnica. Pero esta creatividad debería darse durante todo el año, ¿no? Para los alumnos. Bueno, gracias por tu aporte, Julio César. Me parece muy bien que incentives a la creatividad y la innovación en tus alumnos. A ver, vamos a continuar. A ver, un ratito. Ya, muy bien. Ahora nos toca hablar un poco sobre las teorías educativas. ¿Me escuchan doble o solo una sola voz? Una sola voz, profesor, está bien. Ya, listo. Ya, vamos a hablar un poco sobre las teorías educativas. El constructivismo y el socioconstructivismo. Vamos a leer un poco esta lectura. Básicamente, el constructivismo
es el modelo que mantiene a una persona tanto en los aspectos cognitivos, sociales, afectivos del comportamiento, en una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción de estos dos factores. En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano. Esta construcción se realiza con los esquemas que la persona ya posee, mejor dicho, los conocimientos previos. A ver, vamos a ver si se puede. Ahí está. Bueno, o sea, que ya se construyó su relación del medio que le rodea. ¿Qué queremos decir con esto? Que, mejor dicho, el ser humano ya tiene su estructura cognitiva creada y solo lo va a complementar con nuevos conocimientos. ¿Ya? Por eso que nosotros le preguntamos a los niños, por decirle, le puedo decir, ¿de qué color es el cielo? Y los alumnos le dirán celeste, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya les han enseñado los colores anteriormente, ¿no? Les han enseñado cuál es blanco, cuál es celeste, cuál es azul, ¿no? Entonces ya saben que el cielo es celeste y las nubes son blancas. Porque tenía un conocimiento previo. ¿Sí? Un conocimiento previo. Listo. Muy bien. Entonces, a ver, continuamos. A ver. Dice, el constructivismo, a ver, acá estas pantallas, un ratito. Un problema con movilizar estas pantallas. Ya. La construcción del conocimiento que se realiza todos los días y en casi todos los contextos de la vida dependen sobre todo de dos aspectos. A ver, espérenme unos segundos, ¿ya? ¿Ya? En dos aspectos, como les decía. La de la representación inicial que se tiene de la nueva información y de la actividad externa o interna que se desarrolla al respecto. ¿Ya? Escuchen, de la representación inicial que se tiene de la nueva información y de la actividad interna o externa que se desarrolla al respecto. En definitiva, todo aprendizaje constructivo supone una construcción que se realiza a través de un proceso mental que conlleva la adquisición de un conocimiento nuevo. Pero en ese proceso no es solo el nuevo conocimiento que se ha adquirido, sino sobre todo la posibilidad de construirlo y adquirir, a ver,
una nueva competencia que permita garantizar y aplicar lo que conocimos en una situación nueva. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, queriendo adquirir un nuevo conocimiento, aumentamos el conocimiento previo y creamos otro nuevo ya para nuestro cerebro, se podría decir, ¿no? A ver, aquí vamos con el constructivismo. Vamos a ver, según algunos autores, dice, el modelo constructivista está centrado en la persona y en sus experiencias previas a las que realiza nuevas construcciones mentales. Considera que la construcción se produce cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento. ¿Ya? Entonces, el sujeto va a interactuar con el conocimiento. ¿El conocimiento qué es? Una teoría, algo que he escuchado. Supongo yo les estoy diciendo ahorita algo, ¿no? Sobre los principios de la educación. Entonces, ustedes están captando esos conocimientos. Ya, escuchamos sobre la equidad. Entonces, lo juntamos con nuestro conocimiento que tenemos y ese conocimiento es un conocimiento nuevo, ¿no? ¿Ya? Que ya se hace una estructura en nuestro cerebro. Cuando esto lo realiza, dice, Vygotsky dice, cuando esto lo realiza en interacción con otros, cuando nosotros interactuamos, como Juan me decía sus experiencias y yo también le contaba las mías, estamos interactuando. Ese interactuar genera un nuevo conocimiento. Eso es lo que nos dice, lo que acabamos de hacer con Juan, yo interactuar con nuestras experiencias, ¿ya? Esa interacción también genera conocimiento constructivista. Entonces, lo que hemos hecho yo y Juan es un conocimiento constructivista de Vygotsky, ¿no? Según Vygotsky, ¿no? Cuando es significativo, dice, para el sujeto, cuando es significativo para el sujeto. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros, por decirte, en el aula hablamos de algo que le interesa mucho al alumno o que le causa demasiado interés, va a adquirir el conocimiento. Si es que no es de su interés, el alumno no va a adquirir ese conocimiento, lo va a dejar pasar, ¿no? Entonces, si nosotros enfatizamos con fuerza un tema, entonces quizás a primera vista el alumno te va a escuchar, ¿no? Y si te va a escuchar, si le dices el tema que le interesa, te va a seguir escuchando y va a seguir aprendiendo. Y si lo motivas mejor, va a aprender el alumno. Entonces, ¿cuándo es significativo para el sujeto? Dice Ausberg, cuando es significativo para el sujeto. Entonces, si nosotros le gritamos, ¡escúchenme! Entonces el alumno va a prestarte un poco de atención porque estás gritando, ¿no? Uy, el profesor se molestó. Uy, ¿qué está diciendo? Entonces vas a atraer la atención de él, ¿no? Entonces, ahí es donde va a comenzar a adquirir el conocimiento, según Ausberg, ¿no? Cuando atrae su atención. Una estrategia adecuada para llevar a la práctica este modelo es el método de proyectos, ya que permite interactuar en situaciones concretas, significativas, y estimula el saber hacer, el saber ser, el saber decir, lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. ¿Qué quiere decir, no? Ustedes también han escuchado, ¿no? Del ser, del decir, del hacer, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando el alumno interactúa con todos sus sentidos,
va a aprender mejor, va a captar mejor. Cuando el alumno escribe, cuando el alumno manipula, cuando el alumno mira, cuando el alumno escucha, cuando el alumno, inclusive con el gusto, ¿no? Cuando el alumno sabe del gusto, va a aprender mejor. Se dice que por cada sentido que el alumno utiliza, aprende un porcentaje. Por decirte, escribe, aprende un 30%, escucha, aprende un 20% más, así. Va aprendiendo un porcentaje por cada sentido. Si tú lo haces utilizar todos sus sentidos, ese alumno va a llevar un buen aprendizaje, o sea, se va a quedar en su estructura cognitiva, se va a llevar un aprendizaje bien sustancioso, se podría decir. ¿Ya? Entonces, decimos que si utilizamos todos los sentidos, si el alumno comienza a manipular, por decirte, le damos una rana, la comienza a diseccionar, la manipula, la lava, ¿no? ¿Sí? La comienza a oler la rana, la vuelve a oler la rana. Comienza a escribir en su cuaderno las descripciones de las partes de la rana, por decir, ¿no? Comienza a verle su hígado, su corazón, ¿no? Agarra, le lame la patita de la rana, por decirte, ¿no? Entonces estamos utilizando, el alumno se va a acordar para toda su vida que le hiciste lamer la rana, por decirte, ¿no? Ya, así como el profesor se ha acordado ya de sus experiencias de su flor, igualito se van a acordar de la rana. Entonces, cuando nosotros utilizamos más sentido de los alumnos, es donde el alumno va a adquirir más y mejor conocimiento. ¿Ya? Eso dice Auspex. A ver, continuamos, ¿ya? ¿Querían hacer algún aporte sobre este constructivismo? A veces pienso que no me escucha. A ver, el grillo. A ver, ¿me escuchó? ¿Me escucha? ¿Están ahí? ¿Me oyen? A ver. Bueno. A ver, anfitrión, ¿me escucha? A ver, el anfitrión al menos que me conteste. Anfitrión. Sí se le escucha, maestro. Allá. Le estaba escuchando, maestro, está muy bien, siga nomás. Yeah. Ah, ya. Gracias, aunque sea díganme hola para saber que están ahí, porque si no pienso que estoy hablando solo. Ya voy a tener que ir al psiquiatra. Yeah. Muy bien, entonces continuamos con el rol del docente, ¿no? Con el rol del docente. En este modelo, el rol del docente cambia, es el moderador, coordinador, facilitador, mediador, también un participante más, dice, ¿no? El constructivismo supone también un clima afectivo, armónico, de mutua confianza, ayudando a los alumnos y alumnas que se vinculen positivamente con el conocimiento y sobre todo en un proceso de adquisición. El docente como mediador del aprendizaje debe conocer el interés de los estudiantes y sus diferentes individualidades, sus inteligencias múltiples, conocer las necesidades evolutivas de cada uno de ellos, conocer los estímulos, los contextos familiares, comunitarios y educativos. Este rol del docente es lo que nos dice el ministerio, ¿no? ¿Ya? Pero inclusive en las preguntas nos dice, ¿no? ¿Cuál es el rol del docente? ¿No? Te dice conocer el interés de los estudiantes, conocer las necesidades evolutivas y conocer los estímulos. Así te vienen, ¿no? Estas tres
una de las tres, todas las tres, ¿no? Te dicen, ¿no? Así vienen las preguntas más o menos, ¿no? Sobre el rol. Entonces, cuando ustedes lean esto sobre el rol, ya siempre viene esta pregunta sobre el rol del docente, ¿ya? Como mediador. Siempre viene esta pregunta en los exámenes, es siempre, ya es caserita ya. ¿Ya? Pero hablando un poco sobre el tema del docente como facilitador, en realidad, todo lo dice muy bonito el ministerio, pero en la vida real, ¿no? No se da, ¿no? No se da. Para mí el docente tiene que ser el centro del aprendizaje, en realidad, como antes era, ¿no? ¿Por qué? Porque hay, por muchas razones, ¿no? Ahora el alumno tiene un clima afectivo diferente, los alumnos y los alumnas a veces se vinculan negativamente, ¿ya? No adquieren conocimiento. Entonces, hay diferentes dificultades por una serie de razones sociales que, que los alumnos vienen con diferentes dificultades y problemas. Entonces, el docente debería seguir siendo el centro del conocimiento y no un guía, como lo dice acá, un mediador, ¿no? ¿Sí? Si bien es cierto, el docente sí debe conocer las inteligencias múltiples de los alumnos, ¿no? Como hay la inteligencia espacial, la inteligencia musical, la kinestética, etcétera, ¿no? Todas las inteligencias que tienen sus alumnos, el docente debe estar llano a desarrollarlas, ¿no? De todos los alumnos, aunque no sea su curso, ¿no? Aunque el docente sea de otra área, tiene que siempre orientar a los alumnos a desarrollar sus inteligencias múltiples. Ustedes, como van a ser de inicial y primaria, que llevan todas las áreas generalmente, tienen que tener mucho ojo para ver quién es el más bailarín, quién es el más cantante, quién es el que le gusta tocar instrumentos quizás, quién es el que le gusta dibujar, ¿no? Entonces, ver qué habilidades tienen los alumnos, ¿no? ¿Quién sabe mejor las matemáticas? ¿Quién sabe mejor contar cuentos? Entonces, todas esas son habilidades múltiples que tenemos que tener en cuenta de los alumnos y premiarlos, inclusive ponerles nota por sus habilidades que tienen, ¿no? Y tratar en lo posible de desarrollarlas, ¿no? Disculpe. Bueno, también dice que conocer las necesidades evolutivas de cada uno de ellos, ¿no? O sea que también de los que no tienen habilidades múltiples, también cómo pueden evolucionar. Disculpe. Ya, bueno, ahí ya la garganta ya no da ya. Muy bien. Bueno, vamos a conocer los estímulos también, preguntándole a los familiares y comunicándonos con ellos, ¿no? Bueno, sobre el rol del docente como mediador y facilitador. Debe ser un facilitador, un mediador, pero debe ser el centro del aprendizaje, ¿no? A ver, ustedes, a ver, ¿qué me pueden decir sobre el rol del docente? A ver, ayúdenme.
A ver. ¿Sí? A ver. ¿Hay alguien por ahí? ¿Están ahí? Contésteme, dígame hola, si no para continuar también. A ver, los participantes. Continúe, maestro. Listo, listo, muy bien. Ya sé que hay alguien ahí que está escuchando. Muy bien. Acá vamos a ver sobre la concepción del constructivismo. La contribución de Vygotsky ha significado que ya el aprendizaje no se considere como una actividad individual, sino más bien social. Se valora la importancia de la interacción social en el aprendizaje. Se ha comprobado que el estudiante aprende más y eficazmente cuando lo hace en forma cooperativa. Si bien también la enseñanza debe individualizarse en el sentido de permitir a cada estudiante trabajar con independencia y su propio ritmo, es necesario promover la colaboración y el trabajo grupal, ya que se establecen mejores relaciones con los demás. Aprenden más, se sienten más motivados, aumenta su autoestima y aprende habilidades sociales más efectivas, dice, ¿no? Entonces, Vygotsky lo que nos dice que el hombre es totalmente sociable, nos dice. El hombre no puede vivir solo, el hombre tiene que aprender, pero en grupo, ¿ya? Lo vemos en los jóvenes cuando se juntan en grupo en las calles, ¿no? Aprenden entre ellos, ¿no? También nosotros si hacemos grupos, aprenden mejor los jóvenes porque interactúan entre ellos. Quizás habrán discusiones, quizás habrán conflictos de conocimientos, pero van a aprender más. De sus errores y de sus conflictos van a aprender. Entonces, lo que nos dice Vygotsky, que el hombre aprende mejor estando en sociedad, estando en grupo, juntándose en su grupito, formando su grupo, el alumno va a aprender más. Individualmente también aprende, dice, ¿no? Si es motivado, si es para que mejore su autoestima, el alumno también va a aprender en forma individual. Pero donde va a captar mayor enseñanza es cuando interactúe en grupo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Algún aporte? Ustedes han visto, bueno, como docentes, algunos que son docentes de ustedes, ¿no? ¿Cómo aprenden mejor? Si ustedes le dejan un trabajo individual o dejan un trabajo grupal y que lo expongan. A ver. ¿Sí? Y bueno, yo quisiera agregarle a Vygotsky también algo, ¿no? Que el alumno también aprende más cuando se equivoca, o sea, que aprende más del error. Si es que se equivocó y tú le muestras su error o él encuentra el error, entonces ese alumno va a aprender más de uno que no cometió errores. ¿Ya? Bueno, aquí vemos la concepción psicológica del constructivismo. Vemos. El constructivismo tiene como fin que el estudiante contribuya a su propio aprendizaje. Por lo tanto,
Según Tarma, dice, en 1986, el docente en su rol de mediador debe apoyar al estudiante para enseñarle a pensar, enseñarle sobre el pensar y enseñarle sobre la base del pensar. ¿Qué quiere decir con eso? Sí. ¿Sí? Miguel. ¿Aló? Sí, hola. Tus hijos van allá, van a retrasar. ¿Cómo? Sí, le escucho. Dígame. ¿No me escucha bien? ¿No me está escuchando? A ver, otro participante que me diga, quizás creo que no me están escuchando. No, sí, maestro, yo te estoy escuchando perfectamente. Sí, profesor, lo escucho claramente. A ver, vamos a continuar, ¿ya? Sino que ahí escuchaba, creo que una alumna que estaba con su internet un poco bajo. ¿Ya? Bueno, vamos a continuar. Enseñarle a pensar. Desarrollar en el estudiante un conjunto de habilidades cognitivas que les permita optimizar sus procesos de razonamiento. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a utilizar u optimizar sus procesos de razonamiento. ¿Ya? Enseñarles sobre el pensar. Animar a los estudiantes a tomar conciencia de sus propios procesos y estrategias mentales metacognitivas para poder controlarlos y modificarlos, para que ellos puedan tener autonomía, mejorando el rendimiento y la eficacia del aprendizaje. ¿Ya? Mejor dicho, hacerles entender, ¿ya?, de cómo ellos están aprendiendo, ¿sí? También hay el enseñarles sobre la base del pensar. Quiere decir incorporar objetivos del aprendizaje relativos a las habilidades cognitivas, ¿ya? Tenemos que, bueno, esto es basado, dice, en aplicar objetivos de aprendizajes a las habilidades cognitivas, ¿ya? Mejor dicho, ustedes van a aprender esto, ya, ustedes van a aprender esto y yo vamos a trabajar para al finalizar tener este producto, ustedes le van a decir, ¿no? Vamos a trabajar con estos materiales que ustedes ven en la mesa y al final obtendremos este producto, ¿no? Ustedes ya le están mostrando objetivos que ellos tienen que tener. ¿Ya? A ver, vamos a continuar. A ver. Muy bien. Acá vamos a hablar rápidamente sobre la concepción filosófica del constructivismo. El constructivismo plantea que nuestro mundo es un mundo humano, producto de la interacción humana, con los estímulos naturales y sociales que hemos alcanzado a procesar desde nuestras operaciones mentales. Esta posición filosófica constructivista implica que el conocimiento humano no recibe o no se recibe en forma pasiva, sino del mundo, ni del mundo ni de nadie, sino que es un proceso construido activamente. Además, la función cognitiva está al servicio de la vida. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que lo constructivista, ¿qué quiere decir? Que tiene que no durmiendo no voy a aprender nada. Tengo que aprender, pero haciendo y estando activo, ¿no? Si yo estoy activo, le estoy enseñando constantemente, está manipulando, está viendo qué va a hacer, está pegando, está haciendo, el niño va a aprender. Si es que no hace nada, no interactúa con nada, el alumno no va a aprender, no va a ser un aprendizaje constructivista. Muy bien. También nos dice que es una función adaptativa y por lo tanto el conocimiento permite que la persona organice
su mundo, ¿ya? Su mundo y la experiencia vivencial. Nosotros debemos, ustedes maestros, deben tratar de que el alumno al 100% viva una experiencia, ¿ya? Vivencial. Mejor dicho, traten de que sus actividades del aula sean lo más vivenciales posible. ¿Qué quiere decir? Que contribuyan a su vida. Por decirte, salimos al patio, ¿no? Al patio del colegio y vemos, por decirte, chanchitos, ¿no? Y vemos quiénes se comen a los chanchitos. Entonces podemos hacer la cadena alimenticia ya, desde ahí vamos, ¿no? O vemos papeles tirados, ¿no? Ahí fuera del tacho. Entonces tratamos el tema de reciclaje. Así, vivencialmente, o sea, ustedes van caminando con los alumnos y van viendo sobre las actividades o sobre las asignaturas que tienen que hacer, ¿no? O sea que temas van avanzando por la calle y van viendo temas de la asignatura que están tratando en ese momento, ¿no? Entonces, nos dice que tiene que ser el constructivismo un poco más vivencial para que el alumno capte, ¿ya? Experimental, o sea, que el alumno experimente que, ¿no? Por decirte, vamos a ver el tema de la contaminación. Por decirte, lo llevo al río donde está toda la basura botada, ¿no? Entonces, ahí va, el alumno va a ver vivencialmente que hay contaminación ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo puede hacer para reciclarla, ¿no? Entonces, tratar temas y hacerlos lo más posible que sean vivenciales. Porque a veces cuando le hablamos en el aula, el alumno se está durmiendo o está haciendo otra cosa y no presta mucha atención. Pero si tú lo llevas a donde es y lo haces palpar en realidad, que sea algo vivencial y experimental, el alumno te acordarás que se va a acordar para toda su vida que lo llevaste al río. Quizás alguien se mojó, ¿no? Entonces, de eso se van a acordar. ¿Ya? Espérenme un momentito, por favor. No estaba con la cámara encendida, creo. ¿Ya? Ahora sí me escuchan y me ven. ¿Sí? Sí, maestro. Dice, la enseñanza constructivista considera que el aprendizaje humano es siempre una construcción, ¿no? Como dicen, ¿no? Ustedes, ya algunos que son de edad, ¿no? Y yo también, ¿no? Todos seguimos aprendiendo hasta que terminen nuestros días, ¿no? Nos dice Vygotsky, Piaget y Vygotsky también que el aprendizaje constructivista es desde toda la vida, ¿no? Desde que nacemos hasta que cerremos nuestra vista, ¿no? Hasta que nos muramos. Entonces, tenemos que seguir aprendiendo. ¿Sí? A ver, continuamos. Ya, a ver. Acá tenemos la definición del socioconstructivismo, ¿no? El socioconstructivismo es una teoría psicopedagógica que entiende el proceso del desarrollo humano con un proceso de aprendizaje gradual. Y en él, la persona cumple un rol activo operante y que se da a través del intercambio socio-histórico-cultural. Esta teoría fue propuesta por Vygotsky, ¿no? Leximum Vygotsky. ¿Sí? A ver, vamos a continuar, ¿ya? Aquí vemos algunas características que debe tener
el socioconstructivismo. A ver, vemos que el ser humano actúa sobre la realidad con el fin de transformarla y transformarse él mismo a través de instrumentos psicológicos denominados mediadores y herramientas, siendo la principal el lenguaje. Zona de desarrollo próximo plantea que se aprende en el ámbito social, por interacción y en forma deliberada, permitiendo que el niño se comprometa en actividades que realiza. El lenguaje es la herramienta para la interacción social. La internalización, ¿ya? Paso del conocimiento del dominio público, disculpe, disculpe, la internalización dice, pasó de los conocimientos del dominio público al dominio individual, del plano interpsicológico al plano interpsicológico. ¿Qué quiere decir? Que vamos a internalizar, ¿ya? Los conocimientos, ¿no? Que, bueno, son planteados en la interacción con la sociedad, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo que nos da el Ministerio de, sobre, disculpe. El caso de una niña que vive en una zona de escasos recursos, ingresa a un estrato social diferente, en el que su comportamiento tiene que ser modificado, creándose de esa forma una confrontación social que necesita un proceso de mediación para para que internalice los nuevos cambios de su conducta, la cual puede ser alcanzada mediante la construcción de nuevos conocimientos. Y en ello juega un papel muy importante el lenguaje. Miren, ¿qué quiere decir? Que la niña quizás, por decirle un ejemplo, ¿no? La niña se bañaba una vez a la semana. Tenía que cargar su baldecito para traer el agua, por decirte, ¿no? Y por decirte, se va a la ciudad. En la ciudad hay caño y abre su caño y sale el agua. Ya no tiene que cargar su baldecito para llenar el agua, ¿no? Ya no se tiene que bañar una vez a la semana, se tiene que bañarse ya diario, por decirte, ¿no? Entonces, todos esos procesos de cambio, ¿ya? Se dice que debe haber una mediación, debe haber una persona quien esté mediando e informándole o haciéndole entender esos cambios bruscos que va a tener ella de sus hábitos de higiene, de sus hábitos de cómo comportarse, quizás de cómo vestirse. Entonces, ya va a entrar en un proceso de cambio, ¿no? Y ese proceso de cambio tiene que ser guiado, tanto por los docentes como por los padres. Eso es lo que nos trata de decir Y bueno, ahí hemos culminado con esta parte. ¿Sí? Alcanza mi celular, por favor. Maestro, una pregunta, disculpe.
Sí, le escucho, le escucho. Estaba apagado mi micrófono. ¿Este Sí, le material escucho. lo van a subir a nuestros correos o no? Sí, sí, ya se lo compartí al administrador, ya se lo compartí para que lo comparta. Ay, ya, bacán. Gracias, muy Sí, sí, amable. sí, sí. Sí, sí, lo van a tener ese material. Cuando acabemos la clase, automáticamente se va a subir a sus correos. ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar entonces con la segunda parte. Vamos a dejar de compartir un momento, por favor. ¿Ya? A ver. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí voy a compartir con ustedes la pantalla. Disculpen por haberme ausentado. Ahí estamos compartiendo. ¿Está activado mi audio? Estamos compartiendo. Sí, maestro. Sí, ¿no? Pero Sí, profesor. ya bueno. Lo voy a compartir por acá por el PDF ya porque no quiere abrir el otro, el PowerPoint. Vamos a compartirlo por acá por el PDF. Felizmente tenía, a ver, vamos a ver si es que se puede ocultar lo demás. Disculpen un momentito. Vamos a ver. Intento abrirlo, pero no responde el PDF.
De otra versión. Bueno. Pero igual ahí lo pueden visualizar, ¿no? ¿Lo pueden visualizar? Sí lo pueden visualizar, ¿no? Sí. Sí, profesor. Eso es lo que interesa. Bueno. Vamos a ver un poco sobre el enfoque por competencias. ¿Ya? Si bien es cierto, antiguamente los enfoques se hacían por objetivos, ¿no? Y ahora lo estamos haciendo por competencias. ¿Qué quiere decir el enfoque por competencias, señores y señoras? Un enfoque es un cuerpo de conocimiento preexistente, junto con una interpretación de problemas, un conjunto de objetivos y una colección de métodos y un arquetipo que marca una conducción. ¿Ya? Acá hay otra definición, ¿no? Las competencias son las capacidades con diferentes conocimientos, habilidades, pensamientos, características, valores, manera integral de diferentes interacciones que tienen los seres humanos para la vida, en el ámbito personal, social, laboral. Las competencias son los conocimientos, habilidades y destrezas que desarrollan una persona para comprender, transformar, practicar en el mundo en el que se desenvuelve. ¿Sí? Entonces, ¿qué son las competencias? Las competencias son los que vamos a desarrollar los seres humanos, ¿no? ¿Para qué? Para ser mejores en la sociedad, para ser mejores en el trabajo. Esa es una competencia, ¿no? ¿Ya? Entonces, estas competencias se adquieren mediante conocimientos, dice, y habilidades. Estos conocimientos pueden ser de algún tema en específico, ¿no? ¿Ya? Entonces, el niño adquirió la competencia de escribir, por decirte, ¿no? La habilidad de psicomotricidad fina, por decirte, ¿no? Psicomotricidad fina. Entonces, ya puede escribir algunas letras, algunas palabras, ¿no? O puede ser la línea recta de lo que le habíamos dado una línea recta, puede hacerla él también sobre la línea, ¿no? Entonces, ha adquirido la psicomotricidad fina, por decirte, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver ciertas habilidades que va a ir completando el alumno para poder desarrollar la competencia, ¿no? Las competencias no son sino, se podría decir como capacidades terminales, ¿no? Esas son las competencias, ¿no? Como capacidades que van a determinar que el alumno va a poder hacer algo, ¿no? Mejor dicho, es como se decía antes, es el objetivo donde tiene que llegar el alumno, sino que ya no se dice objetivo, ¿no? Ahora se le llama competencias, ¿no? ¿Por qué? Porque el objetivo era uno solo nada más, ¿no? En cambio, las competencias es un poco más complejo porque abarca ciertas cosas, ¿no? O sea, tanto habilidades sociales como habilidades motoras, etcétera, ¿no? ¿Ya? Tiene diferentes, o sea que es más completo lo que son las competencias, o sea que tiene que desarrollar más habilidades para llegar a un término, se puede decir, a lograr algo. Por decirte, el alumno logró crear cuentos, pero ese cuento lo hizo en grupo, lo escribió, ¿no? Entonces, todo eso esos vendrían a ser como indicadores, ¿no? Indicadores que llegaron a ser una competencia, ¿no? Que llegaron a terminar en una competencia. Aquí tenemos la competencia, el enfoque por competencias, nos dice, ¿no? A ver, ahí está. Ahí lo pueden visualizar bien porque, a ver.
Vamos a ver. Ya. Vamos a ver. Ya, listo. A ver, discúlpenme unos segundos. Listo. Ahí podemos ver el enfoque por competencias, que son los procesos complejos de desempeño con idoneidad en un determinado contexto con responsabilidad. Tenemos algunas partes del enfoque por competencias, como son los procesos complejos, desempeños, idoneidad, contexto, responsabilidad. ¿Ya? Mira, ¿qué son los procesos? Son dinámicas que tienen determinados fines que buscan la actuación en concordancia con las demandas o requerimientos del contexto. ¿Sí? Entonces, nosotros son dinámicas, dice, ¿no? Entonces, nosotros supongamos si hablamos de inicial, o de primaria, ¿no? Ustedes van a hacer el proceso de la competencia. ¿Cómo van a hacer? Dice, son dinámicas. ¿Qué quiere decir? Que las competencias tienen que fluir en cada momento, que van a ser activas, mejor dicho. ¿Ya? También nos dice que son complejos. Dice, ponerlo en acción implícita muchas veces afrontar las incertidumbres. Mejor dicho, hacer que el alumno se pregunte ciertas cosas, ¿no? Ciertas cosas que, por decirle, ustedes le cuentan un cuento y le dicen, ¿dónde estaba el chanchito? Por decirte, ¿no? Le preguntan, ¿no? Entonces, los que han estado al cuento preguntarán, ¿no? Pero, ¿qué tal si le dicen, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si el lobo feroz no se hubiera comido a la abuelita? Entonces, ya le hacen preguntas que están fuera del cuento, ¿ya? Que ellos se van a contradecir o van a tratar de decir su idea, ¿no? Van a tratar de decir su idea y eso le va a causar cierto interés o incertidumbre a los niños, ¿no? O sea, cierta complejidad, mejor dicho, ¿no? Y creatividad también, porque van a poner su creatividad para querer aumentar el cuento o ver qué pasó, ¿no? ¿Ya? Dice desempeño. Dice, actuación en realidad implica todas las dimensiones del ser, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que van a ver, ahí se ve, nos habla del desempeño, ¿ya? De cómo va a actuar el niño, ¿no? O sea, que si el niño va, supongamos nosotros, le mandamos a hacer un bolillado, le mandamos a hacer una flor con bolillado al niño en arte. ¿Ya? Entonces nosotros vemos cómo ese niño se va a desenvolver haciendo ese bolillado. Pero no solo ese desempeño de hacer el bolillado con las manos, sino cómo se va a desenvolver ayudando a su compañero, ¿no? Sí, esa parte actitudinal con el compañero. Cómo se va a desenvolver al momento de ordenar sus materiales, ¿sí? No solo en la práctica que va a hacer en sí, sino cómo se organiza para realizar la práctica, cómo interactúa socialmente para realizar la práctica, ¿no? Cómo interactúa socialmente para realizar la práctica, cómo organiza sus materiales,
cómo realiza la práctica en sí. Todos esos indicadores son su desempeño del alumno, cómo se va a desempeñar, ¿ya? Por eso dice, en dimensiones del 0, o sea, en todos los ámbitos. Nos dice idoneidad, actuación cumpliendo con indicadores, criterios y eficacia, ¿ya? Al hablarnos de idoneidad, nos habla de cómo lo hace. ¿Lo hace bien? ¿Lo hace mal? El alumno, ¿ya? ¿Ya? ¿Lo hace bien? ¿Lo hace mal? Al hablar de idoneidad, o al hablar de eficiencia, eficacia, permanencia, ¿lo hace bien? ¿Lo hace mal? ¿Lo hace hasta el final el proyecto? ¿Ya? En contextos, dice, construye todos los campos disciplinar, social, cultural, como también el ámbito ambiental que rodea, significan e influyen en una determinada situación. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que por decirte, nosotros juntamos un grupo de niños y le decimos, ya, ustedes se van a organizar y van a buscar una coordinadora y ella va a juntar los libros. Entonces hay una niña que agarra y dice, ya, primero hay que organizarlos. Tú vas a ser la secretaria, tú la directora, tú lees, ¿no? Entonces hay una niña ahí organizadora, ¿no? Entonces, esa niña que está organizando se está poniendo en el contexto del aula de la organización, ¿no? Entonces, está contribuyendo, se podría decir, su forma social, su forma organizativa, ya viene desde casa, desde otro colegio quizás, viene su forma organizativa, ¿no? ¿Ya? Yo justo veía a una niña en un aula de inicial, ¿no? Que se juntaban en su mesa, que se sentaban de a 4, bueno, antes de la pandemia se sentaban entre 4 en su mesa, ¿no? Y organizaba, ¿no? A sus compañeras, ¿no? Le decía, ya, tú vas a jugar con esto, tú vas a jugar con esto, yo jugaré con esto. Pero después intercambiamos, decía, ¿no? Entonces, organizaba el juego, ¿no? Esa niña, ¿no? Sin que la profesora o nadie les diga. Ella solita organizaba el juego y todos jugaban un rato y después intercambiaban y ahora tú con este, yo con este y yo con este. Y jugaban un rato más. Y así iban rotando los juegos, ¿no? Entonces, eso es un poco la disciplina que viene desde casa, ¿no? ¿Ya? La culturalidad que tiene cada persona o que viene cada niño, ¿no? Que debemos tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Ya? Y bueno, la responsabilidad, dice, ¿no? Todos actúan en un ejercicio ético, dice. Siempre es necesario prever las consecuencias y desempeños, revisar lo actuado y corregir los errores de las actuaciones, lo cual contribuye a posibles repercusiones en otras personas o en sí mismo. ¿Qué quiere decir? Hay algunos alumnos que cuando se equivoca comienzan a llorar o ya no quieren hacerlo de nuevo, ¿no? Entonces, es ahí donde debemos apoyarlos, ¿no? Para que ellos puedan aumentar su autoestima y mejorar en lo que se equivocaron y puedan superar ese percance que hicieron, ¿no? O sea, que tratar de solucionar su error y tratar de enseñarles que pueden ser mejores, ¿no? Aumentar su autoestima, levantar su autoestima de ese niño, ¿no? Porque hay niños que ya se equivocaron, no, ya no quiero, yo ahora, y ya ahí se frustraron, ¿no? Entonces nosotros tenemos que intentar disuadir a ese niño para decirle, ¿sabes qué? Pero era una cosita nada más, así y ya está solucionado, no tienes que molestar. Entonces, hablar con él, hacer un poco de tutoría con este niño para que pueda mejorar quizás su autoestima, para que tenga responsabilidad y pueda hacer, y cuando se equivoque, diga, lo pueda corregir y pueda seguir avanzando, ¿no?
Y eso ya le va a servir ya también para toda la vida, también a los niños, ¿no? Muy bien. A ver, continuamos entonces. ¿Sí? Continuamos. Bueno, bueno, acá tenemos ya la interacción de el enfoque por competencias y tenemos el enfoque conductista también, ¿no? El enfoque conductista que era antiguamente se usaba, ¿no? Que era el aprendizaje, el proceso, la motivación, ¿no? Era mecánico, asociado, intrínseco, arreglos ambientales, manipulación del exterior, ¿no? Esa era más o menos la estructura, esta era la estructura del enfoque conductista. Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar, ¿ya? Porque ya creo que es la hora, ¿sí? De término de la clase. Bueno, quiero agradecerles a todos los que participaron de esta sesión, ¿sí? Voy a dejar de compartir. Quiero agradecer a todos los que participaron hoy día, a Leonel, a la profesora Gregoria, a Joaquín, Julio, Nelly, Fanny, Jenny, Digna, Ilsa, y bueno, Silvia y Graciela y todos los que, Juan Vega, y todos los que han participado de esta sesión. Sí, dígame. Ahí Isla está levantando la mano, Ilicia. Maestro, buenas noches con todos los participantes. Bueno, por transcurso por las lluvias y la zona que me encuentro, estoy con otro celular, soy maestro Héctor Inga Sánchez, ¿no? Estoy participando y por favor, el grupo podrían compartir el audio, ¿no? Que hizo su clase de día de hoy, por favor, porque hay unas partes que no llegué a escuchar, ¿no? Por el mismo señal de internet en la zona que estoy, hay bastante lluvia y casi no se escucha por este medio Zoom, ¿no? Y por favor, si pueden compartir el audio grabado en el grupo, por favor. Muchísimas gracias. Sí, ya los coordinadores de edad le van a compartir el material y los audios para que ustedes puedan hacerlo ya en diferido. Ya ellos le van a compartir el audio y el material también yo ya les compartí para que lo puedan compartir con ustedes. No hay ningún problema. ¿Ya? Agradecerle a todos ustedes por compartir conmigo algunas experiencias que he tenido, algunas experiencias de ustedes también. Sé que son maestros que trabajan y que quieren mejorar, ¿no? Su situación laboral. Me parece muy bien y que quieren aprender un poco más también, ¿no? Eso me parece excelente, que quieran mejorar y aprender más un poquito de lo que yo les estoy compartiendo y algunas experiencias también que he podido tener, quería compartir con ustedes. Y bueno, ya será hasta una próxima oportunidad compartir de nuevo con ustedes. Muchas gracias a todos. Si alguien más desea hacer algún comentario. Solamente agradecerle, maestro. Ya. Bueno. Bueno, muchas gracias con todos. Bueno, esto fue todo por hoy. Y bueno, hasta luego, ¿no? Ya será hasta la próxima oportunidad. ¿Ya? Nos vemos.